Núñez, el doctor Robert Núñez, pediatra, nos está acompañando. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema que yo creo que va a ser de mucha utilidad porque se están pasando recetas de cómo combatir al COVID como antes se hacían las fotocopias de las dietas. Asimismo, muy buenos días a toda la audiencia. Aclarar que estoy solo, por eso estoy sin mi tapaboca ni ninguna protección facial. Por eso, justamente, también como una de las primeras medidas que estaban tomando, es tan interesante lo que estaban diciendo ahí, porque como no hay vacuna y no hay un tratamiento, ni para el COVID en específico, ni menos un tratamiento preventivo, acá lo único siempre son las tres reglas: la distancia, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos y superficie, ¿por qué no?, donde uno estuvo de repente en contacto. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de esto que se está vendiendo, incluso los kits de antibióticos contra el COVID. Bueno, en ese sentido, mucha gente de repente ni se informa ni no lee. Todo tratamiento médico tiene que basarse en la ciencia. La ciencia es la que nos dicta las pautas de lo que tenemos que hacer. Y la ciencia se basa, y más que nada, en un virus que tiene 8 meses recién, prácticamente apenas le vamos conociendo, se basa justamente en la evidencia. ¿La evidencia qué es? Lo que otros países ya tienen como experiencia. Se habló de muchos medicamentos, se habló de la hidroxicloroquina, incluso apoyado por un presidente que quiso imponer como presidente, no siendo médico, un medicamento que al final y a la larga dio más efectos negativos que positivos. No demostrado la hidroxicloroquina y otros medicamentos inclusive que se estaban comentando. Incluso hablaban en la Argentina de un tratamiento, mientras la gente estaba reclamando un tratamiento X, se estaba aglomerando. O sea, era peor el remedio que la enfermedad en ese sentido. Y acá específicamente lo que nosotros queremos dar a través del Ministerio de Salud es no a la automedicación, porque el COVID, como saben, todo es un virus, no es una bacteria. Las bacterias las combatimos con los antibióticos. Los virus generalmente son combatidos por el mismo cuerpo que se encarga de producir los anticuerpos específicos. ¿Qué pasa actualmente? Como el COVID es un virus nuevo, entonces el cuerpo y la comunidad en general no tiene esos anticuerpos todavía porque es un virus nuevo. Entonces ahí radica muchas veces este problema del contagio y no contagio. Y en un contexto general, hablemosle del 100% de personas que llegan a contagiarse, solamente el 15%, tanto a nivel internacional como acá en Paraguay, el porcentaje es que va a requerir una internación o eventualmente irse a terapia. O sea, ese 15% el que va a requerir eventualmente internarse, y probablemente ahí, si hay una sobreinfección, va a necesitar el antibiótico. Pero si no es así, la medicina... Doctor, sí. Con respecto a los antibióticos, ¿qué pasa o qué peligros puede darnos, verdad, las consecuencias del uso de antibióticos sin restricciones y sin que tengamos que hacerlo? ¿Cómo perjudica a nuestro organismo? En general, los antibióticos, lo que pasa es que los microorganismos en general tienen una capacidad de mutar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando uno consume un antibiótico en general, sea virus, bacteria, ese virus, bacteria, cuando necesitemos, se encarga ya este virus, bacteria de formar, como si fuera que se va acostumbrando, y entonces hace una resistencia ya al antibiótico cuando en realidad tendríamos que utilizarlo. Cuando lo utilizamos de preventivo, esa bacteria se encarga de producir una resistencia. Entonces, ¿qué pasa? O tenemos que aumentar la dosis de ese antibiótico o tenemos que cambiar a un antibiótico de mayor espectro, le llamamos. ¿Qué pasa? Vamos desgastando los antibióticos, vamos dejando los otros antibióticos sin efecto, entonces complica más porque cada vez tenemos que recurrir a mayores antibióticos de mayor espectro para combatir una enfermedad. Por eso es importante la no automedicación. De hecho, prácticamente ya van a ser 2 años que se sacó una resolución en la cual el ministro de Salud, el ministro Mazzoleni, había prohibido la venta de antibióticos sin una receta de un profesional médico.
Bien, doctor, con relación a esto, y sabemos ya ahora la peligrosidad y aparte de las consecuencias que puede traer el mal uso de antibióticos o el uso indebido en este punto, pero ¿cuáles son también las sugerencias de parte del Ministerio o ustedes como profesionales con recomendación a las personas con COVID? ¿Qué es lo que deben de hacerse o qué es lo que se está pidiendo? ¿Cómo se trata la enfermedad? Primero vamos a hablar del entorno de la protección en general que ustedes ya están comentando. Segundo, cuando un paciente es diagnosticado con COVID, lo primero que se hace es el aislamiento, ya sea en su domicilio, si tiene las posibilidades de un cuarto aislado con un baño, tener sus propios cubiertos, etcétera, etcétera, por la contagiosidad del virus. Segundo es el tratamiento de los síntomas. En ese sentido, hay que considerar dos aspectos. Un aspecto del paciente no vulnerable. El paciente no vulnerable es el que no tiene edad mayor a 60 años, que no tenga obesidad, que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión. Esos de por sí ya son pacientes que hay que tener que estar atentos a esos pacientes. ¿Por qué? Porque esos pacientes son los que probablemente se van a complicar después. Y después está el otro paciente que no tiene factores de vulnerabilidad. Entonces, evaluamos eso primero. Al paciente vulnerable no tiene que dejar su tratamiento, ni de su diabetes, ni de su hipertensión, ni de otra cualquier patología, y hacer un aislamiento reposo. ¿En qué sentido? De que va a estar aislado, pero no implica estar acostado. Entonces, es el manejo en esta primera semana del contagio de ver si tiene algún síntoma y ese síntoma se agrave o no. Los síntomas son cefalea, rinitis, congestión nasal, pérdida del gusto y el apetito, fiebre. Todos esos son síntomas que podemos tener, que se pueden controlar y que deberían de ir evolucionando progresivamente a la curación. Ahora, si eso se va agravando, por eso tenemos que recurrir, ya sea a nuestros médicos en forma presencial, que es la consulta personal, o cualquier consulta telefónica es más que suficiente para contarle al profesional qué tengo, ¿verdad? En ese sentido se considera generalmente nuestra alarma cuando tenemos una dificultad respiratoria. Yupa le diría a la gente que no conoce, ¿verdad?, esa dificultad para respirar, porque el virus ya está afectando los pulmones. Entonces ahí es para llamarnos la atención. Y ahí se sugiere, a través del Ministerio de Salud, que está sacando un protocolo, el uso de los saturómetros. Los saturómetros son aparatos que miden, los osímetros de pulso, que miden la cantidad de oxígeno que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Sí. Se sugiere cuando ese saturómetro marque menor a 93% de oxígeno, tener ya atención para ir a consultar. Qué interesante. Esa es una de las cosas que eso. No sabíamos, doctor. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo estuve averiguando incluso el precio, más o menos 350.000. Me dijeron que sale, a lo mejor se puede hacer una vaquita y comprar entre todos los hermanos, algo así. Cuando alguien cae o tiene problemas, se prestan, ¿verdad?, para poder medir el oxígeno. Realmente, eso es importante a nivel familiar, tener nuestro aparato de presión, nuestro termómetro y nuestro saturómetro. Es muy importante. Cierto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Robert Núñez, pediatra, por estos consejos que nos están dando. Vive